Esta es la increíble historia de los huérfanos del Titanic. Dos niños que sobrevivieron al naufragio y la búsqueda desesperada de su madre. El Titanic probablemente sea el barco de mayor fama en la historia de nuestra humanidad. Es también el arquetipo del desastre, un desafío al destino, crear una mole la más grande de lo que la imaginación pudiera permitir, un barco indestructible, el que no podía ni siquiera hundirse, dada la imaginación de sus creadores, pero el choque contra ese iceberg terminó mostrando todo lo contrario. El viaje inaugural de Southampton a Nueva York permitía ser inolvidable. Lo consiguió, aunque, a causa del horror, tardó 3 años en construirse, pero solamente navegó 4 días. Después, la catástrofe. La descontada invulnerabilidad de la nave hizo que no se preocuparan, nadie lo hacía en aquella época, por los botes salvavidas. En ellos había espacio nada más que para 1.178 pasajeros. Estamos hablando de más de la mitad de las personas que estaban a bordo que no tenía lugar en los botes si ocurría una tragedia. La primera clase la habitaban magnates, políticos, industriales, familias adineradas que no querían perderse la travesía en el barco más lujoso creado hasta ese momento. Pero en el rostro del barco, en la segunda y en la tercera clase, el confort decrecía. En la categoría más barata viajaban familias enteras que solamente tenían un baúl de ropa raída y muchas ilusiones. Trataban de llegar a los Estados Unidos para comenzar de nuevo, para encontrar un futuro que en esa Europa de la preguerra obviamente no podían encontrar. El Titanic llevaba a bordo 2.223 personas. Solamente se salvaron 705. El resto terminó en el fondo del mar. Pero mientras que en la primera clase se salvaron 202 concretamente, de los 325 pasajeros, en el resto del barco la sobrevida fue mucho menor. Si de primera clase murió el 37%, el porcentaje de fallecidos en la segunda clase fue del 58% y del 75% en la tercera clase. Los que habían pagado los mejores pasajes se quedaron en su mayoría con las escasas vacantes que los botes salvavidas tenían. El Titanic ha generado mucho interés en los más de 100 años desde aquella catástrofe, porque no solamente está su historia, la del barco y la del naufragio. El Titanic contiene además 2.223 historias que necesitan ser contadas, y la que sigue se ocupa de 3 de ellas. Antes de abordar el transatlántico, el padre, para poder estar a la altura de los ojos de sus hijos, poniéndose de cuclillas, les dijo: desde ahora y hasta que lleguemos, si alguien les pregunta el nombre, se llaman Lolo y Monom. Los chicos se miraron sin entender, y para poder conseguir su objetivo les dijo que se trataba de un juego, que los 3 usarían otro nombre para que, si lograban sostenerlo durante la travesía, iban a recibir una especie de premio. El padre les iba a comprar un gran regalo a cada uno apenas llegaran a Nueva York. Michel y Edmond eran más chiquitos, tenían 2 y 4 años, pero aquel soborno paterno sirvió como un buen incentivo. El padre Michel Sir también modificó su nombre y su apellido. Pasó a llamarse Louis Hoffman, pero él no estaba jugando. Michel Navratil era un sastre eslovaco que se había radicado hacía ya muchos años en Francia. En una estadía en Londres había conocido a una hermosa joven italiana, Marcela Caretto. Se enamoraron, se casaron y se instalaron en Francia. Tuvieron 2 hijos, pero el matrimonio duró poco más de 5 años. Se separaron a fines de 1911. El divorcio fue conflictivo. Los gritos, las peleas y las acusaciones terminaron en la justicia.
Él estaba convencido de que Marcel ya había aceptado su nombre al país de residencia. La esposa le había sido infiel. Era un convencimiento. El juez, pese a los airados reclamos de Michel, le otorgó la tenencia de los chicos a la madre. El padre pidió llevarse unos días a los chicos para Semana Santa y la madre accedió, pero su plan era otro. Primero pasó unos días en Montecarlo y luego se dirigió hacia Inglaterra. Con nombres falsos y con documentos apócrifos sacó 3 pasajes en la segunda clase del Titanic. Ellos 3 dejarían el pasado atrás y empezarían una nueva vida en Nueva York. Eso que Michel, padre, intentaba pintarse a sí mismo como un nuevo comienzo, no era más que el secuestro de sus propios hijos. Al pasar los días, la madre, al ver que los chicos no le eran devueltos, se desesperó. Denunció la desaparición de sus hijos. De pronto, al repasar los últimos contactos con su esposo, descubrió señales que antes no había vislumbrado ella. Estaba convencida de que él se había llevado a los chicos. Los investigadores comenzaron a rastrear los últimos pasos de Navratil, pero no había pistas de él. Debido al cambio de identidad, tampoco aparecía en la lista de pasajeros originales del Titanic, lugar en el que también obviamente los buscaron. Algunos decían haberlo visto en Costa Azul, otros en Southampton, pero nadie pudo brindar demasiadas precisiones. Michel Navratil y sus 2 hijos se habían esfumado. En la segunda clase del barco ya le habían tomado cariño a esos 2 nenes rubiecitos que obviamente no se separaban de su papá. Los Hoffman, así como los conocían con este nuevo nombre o este nuevo apellido que ellos habían dado, se hacían notar. En el momento del naufragio del Titanic, Michel corrió al camarote a buscar a sus hijos. Un hombre desconocido lo ayudó. Corrió por toda la cubierta con el mayor a UPA, mientras que el otro hombre lo seguía con el menor en brazos. Justo cuando el bote descendía, Michel logró lanzar hacia allí a su hijo, el mayor, que solamente llevaba puesta una remera. Luego agarró al otro en los brazos de aquel hombre que lo estaba ayudando y lo atiró hacia el segundo bote, el último de los que restaba a ponerse en el agua. El nene de tan solo 2 años estaba desnudo y fue atajado por un hombre en aquella pequeña embarcación. Michel no tenía lugar. Desde el agua, una mujer le gritaba que ella se encargaría, que los cuidaría. Los chicos, separados y aturdidos, ni siquiera lloraban. Michel buscó infructuosamente un sitio en otro bote salvavidas hasta que no le quedó otro camino más que lanzarse a las aguas. El mar helado se encargó de él con crueldad. Los chicos viajaron solos, dependiendo del abrigo y también del cuidado de 2 mujeres que se apiadaban de ellos. Recibieron algún tipo de contención. El más chiquito apenas hablaba y ninguno de los 2 lo hacía en inglés. Nadie los entendía. Comieron unos bizcochos y tomaron un poco de agua. Cuando llegó el momento de izarlos hacia el Carpathia, el barco que los recogió a aquellos náufragos en alta mar, fueron puestos con cuidado en bolsas de arpillera para poder ascender hasta aquel buque y finalmente estar a salvo. Al llegar a tierra, Michel y Edmond no sabían qué contestar cuando les preguntaban su nombre. ¿El juego todavía seguía? ¿Eran ellos Lolo y Momón o eran Michael y Edmond? Eran los únicos 2 nenes sobrevivientes que habían quedado sin padres o tutores que los reconocieran. Ellos se salvaron providencialmente de ser alguno de los 53 niños muertos en aquella tragedia. Otra vez, la diferencia. En la primera clase hubo solamente una víctima infantil y las otras 52 fueron de pasajeros de la tercera y de la segunda clase. A los pocos días, ya en Nueva York, los chicos se habían convertido en una especie de sensación mediática y de misterio. Eran llamados los huérfanos del Titanic. ¿Quiénes eran estos chicos que nadie reclamaba y que no hablaban en inglés?
Mientras las autoridades decidían qué hacer con ellos, pasaban sus días al cuidado de Margaret Hyde, una sobreviviente del naufragio que los alojó en su mansión, en la familia que ella tenía allí en Manhattan. Hyde integraba un comité de mujeres sobrevivientes de la tragedia y aceptó encargarse de los chicos porque era la única de aquel grupo que había sufrido una pérdida familiar tras el impacto en aquel iceberg. Cuando intentaron descubrir quién era el señor Hoffman, el padre de los chicos, los investigadores no encontraron nada. Parecía que estaban lidiando con un fantasma. Alguien que no había dejado rastro a lo largo de su vida. A nadie se le ocurrió que algún pasajero hubiera podido alterar su identidad. ¿Cómo pudiera llegar a ser eso posible para viajar en el Titanic? Las autoridades acudieron al cónsul francés en Nueva York. Todas las esperanzas estaban puestas en el encuentro del diplomático con los niños. El hombre, para poder ganarse la confianza de los pequeños, les llevó algunos juguetes de regalo. A cada uno les dio un barco en miniatura, un presente bastante poco oportuno, obvio. Pero a cada pregunta, a cada juego que el hombre les propuso, solo obtuvo como respuesta algunas sonrisas y varios oui. Una nota del diario Edwin del año 1912, concretamente del día 22 de abril, reproduce esa sensación. ¿Te gusta jugar con el barquito?, le preguntó el cónsul al niño que tenía sentado en su rodilla, dice el diario. Sí, contestó él. ¿Cómo se llama tu papá? Sí, volvió a decir el chico. ¿Te acordás del barco enorme en que viniste de Francia? ¿Sabés en qué parte del barco ibas?, preguntó ya sin demasiadas esperanzas el cónsul. Sí, dijo aquel niño y se concentró en el juguete que tenía en sus manos. Los chicos solamente decían oui o sí. La investigación seguía sin avanzar, no había ninguna certeza, solo especulaciones y algunas deducciones. Estaban convencidos de que los chicos eran hermanos. Eran muy parecidos y se buscaban mutuamente todo el tiempo, pero no eran mellizos, aunque se llevaban poca diferencia de edad. El mayor creían que podía tener entre 3 y 4 años, y el menor 1 o 2 años menos. El padre de la señorita Hyde era el que hablaba con los periodistas, aclaraba que ellos no tenían ninguna intención de adoptar a los niños, pero que tampoco tenían inconvenientes en cuidarlos un tiempo más. Tanto el señor Hyde como la periodista que llevaba adelante las preguntas hablaban muy bien de los chicos, de su belleza, también de su buena conducta. La nota finalizaba casi perdiendo la esperanza de que apareciera algún familiar y rogando para que alguna buena familia adoptara a aquellos huérfanitos. La magnitud monstruosa de la tragedia tuvo al menos algún beneficio. Una tarde alguien entró corriendo al hogar francés de Marcel y le mostró la foto en el diario. Allí, inconfundibles, con sus rulos apretados y con sus caras regordetas, pero con una mirada muy triste de la que ella evidentemente encontró una increíble similitud, finalmente halló a sus hijos. Pese a esa primera impresión, a esa certeza que solamente los padres pueden tener con un simple golpe de ojo, volvió a mirar la foto varias veces. La impresión de los diarios de aquella época no era demasiado nítida y a ella le parecía inverosímil que sus hijos estuvieran al otro lado del Atlántico. ¿Qué harían en Estados Unidos? No podía entender en qué momento habían subido al Titanic. El hallazgo provocó otra conmoción mediática. Los diarios acompañaron a la madre en su travesía marítima hasta el otro lado del océano y llegó a Nueva York. Marcel se reencontró con sus 2 hijos un mes después del naufragio. La foto, con los 2 sentados en sus rodillas, ocupó la primera plana de los periódicos. Los 2 chicos, junto con su madre, continuaron su vida ya en Francia. Edmond fue diseñador de interiores y arquitecto, combatió en la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis y fue tomado como prisionero de guerra. Su salud se resquebrajó en el campo de concentración. Murió a poco de iniciar
la década del 50, cuando tenía 42 años. Michel fue longevo, se dedicó a la filosofía, escribió algunos libros y dio clases durante décadas. Se casó y tuvo hijos. Con los años, contó su experiencia, dio muchos detalles, tal vez más de los que pudiera recordar debido a aquella escasa edad en el momento de los hechos. Dijo que su padre, antes de lanzarlo al bote salvavidas, le dejó un mensaje para su madre. Decirle a mamá que siempre la amé, que mi idea era que todos juntos empezáramos una nueva vida en Estados Unidos. El cuerpo del padre fue uno de los que pudieron recuperarse y finalmente ser enterrado. Michel recién lo visitó en el cementerio en 1996. Michel volvió por primera vez a Norteamérica 75 años después, en 1987, para algunos actos en conmemoración del aniversario redondo de la tragedia. Murió un 30 de enero del año 2001. Tenía 92 años de edad. Fue el último de los sobrevivientes varones del Titanic.